Ángel sin libertad. John Faber Lastra. Capítulo 3. Llegaron los 8 meses y medio de embarazo y las cuentas que llevaba eran las correctas. Comencé con los dolores de parto, un día a la medianoche. Afortunadamente estaba en casa Octavio, quien me llevó al Hospital Kennedy de Bogotá. Ese día le vi sensibilidad como nunca le había visto antes. Parecía otro hombre, pero fue solo ese día porque después siguió siendo el mismo de siempre. Para ese entonces, de nuevo, ya estábamos viviendo en la gran ciudad. Mi dilatación fue rápida y mi alumbramiento fue normal. Gracias a Dios no sufrí. Nació un hermoso niño al que posteriormente ese hombre llamó Juan Octavio. Sentí mucha alegría de saber que mi hijo estaba bien. Lo amé desde que estaba en mi vientre, a pesar de ser también el hijo del hombre que odiaba. En la mañana del siguiente día me dieron de alta y Octavio me llevó a una nueva casa donde encontré una señora de nombre Inés, quien me iba a atender en la dieta. Tan pronto la vi, recordé de inmediato a mi mamá, porque físicamente Inés se parecía a ella, tenía la misma edad, y tal vez por aquella similitud física le tomé aprecio desde el momento en el que la conocí. Inés era una señora muy dulce. Durante los 40 días que me acompañó, se convirtió en mi amiga, en mi confidente. Las dos vivíamos encerradas en la casa, sin teléfono, incomunicadas con el mundo exterior. Esa era la condición para que ella trabajara asistiéndome en la dieta. Octavio al final le pagó muy bien por su trabajo. Inés me consolaba, me daba valor para seguir viviendo y me tomó tanto aprecio como a una hija. Hoy la recuerdo haciendo ese relato. Nunca la volví a ver después de que cumplió con su trabajo. Por seguridad, tan pronto se terminó la dieta, ese mismo día Octavio me llevó a vivir a otro barrio de Bogotá. Presentía que Inés, pese a las amenazas que él le realizó, podría avisarle a mi familia o, en el peor de los casos, informar a las autoridades. Sabía del niño que aquella mujer había tenido y sabía del cariño que aquella mujer me había tomado. Yo era aún una menor de edad y había estado secuestrada por casi un año. Inés siempre me expresó que lo que Octavio hacía conmigo era un delito macabro. Pasaron 4 meses después del nacimiento de mi hijo, cuando éste fue bautizado por un sacerdote que Octavio llevó hasta la casa donde vivíamos. Al igual que lo hizo con el notario cuando lo registramos. Ese día fueron mis 3 tíos. Iban solos, jamás los vi con mujeres. Tal vez Octavio les prohibía llevarlas a la casa. Hubo una reunión muy discreta ese día, se brindó un poco, se compartió una comida, se tomaron algunas fotografías y llegando ya la noche se terminó el festejo. Todos se fueron, solo Octavio, mi hijo y yo quedamos en la casa. Cuando Argenis terminó de relatar ese último episodio sobre el bautismo de su hijo, se percató que era muy tarde y solo nosotros nos encontrábamos como clientes del restaurante. «Me tengo que ir», exclamó preocupada mirando el reloj. «No hay problema, otro día continuamos su relato», expresé. «¿Por qué no dejamos para la próxima semana la continuación de esta historia?», manifestó de nuevo Argenis y siguió dando argumentos. «El próximo sábado mi esposo vuelve a viajar a la ciudad de Cali. Está resolviendo desde hace varios días en esa ciudad unos complicados casos judiciales de unas personas dueñas de un ingenio azucarero y una fábrica vinícola, quienes, según me ha contado mi esposo, sin profundizar en el tema, están vinculados hasta el cuello con el narcotráfico y tienen problemas bastante delicados con el Estado colombiano, pero sobre todo con los gringos, quienes han inscrito a sus empresas en las listas de las compañías que ellos bloquean económicamente. Cerca de mi casa hay un club vacacional. Si lo deseas, aprovechamos esa nueva oportunidad por la ausencia de mi esposo y te invito
desde bien temprano en la mañana, almorzaremos allí y termino de relatar la historia. Me parece perfecto, dije satisfecho. Llamé al mesero, pedí la cuenta, pagué y salimos del establecimiento. Estando fuera en la calle nos despedimos, al igual que lo hicimos cuando nos saludamos, con un beso mutuo en la mejilla. Enseguida, Argenis atravesó la amplia avenida de 2 carriles y 2 sentidos que cruzaba enfrente del restaurante. Su cabello se ondaba en la brisa y se originaba por la velocidad de los carros. Vehículos que ella esquivó de forma serpenteante, con una habilidad felina. Luego, estando a salvo en la otra orilla, desde donde se despidió de mí por segunda vez agitando una de sus manos, tomó un taxi que la llevó de nuevo hasta su casa. Esa tarde se quedó en mi memoria parte de su atormentada historia. Quedé ansioso, esperando los 8 días para saber la conclusión de esa historia que me había conmovido. Nunca me imaginé que esa bella mujer que había conocido un par de meses atrás tuviera marcada el alma de esa aprobiosa manera. De inmediato recordé las palabras de mi mamá. «Mijo, nadie sabe con la sed que otro bebe». Pasaron los 8 días y, como habíamos acordado, nos encontramos en la entrada del club vacacional cerca de la casa donde ella vivía. El sitio era bastante sencillo pero agradable. Tenía una amplia zona verde y una gran piscina. Argenis me invitó a tomar el sol. Recuerdo que ese día lució un vestido de baño de 2 piezas color fucsia, dejando ver una silueta bien definida que hacía armonía con su rostro. Después de hablar cosas personales de lo que había acontecido la semana anterior, tomamos unos refrescos y ya alrededor de la piscina, donde el olor a cloro invadió mis sentidos, dejamos con complicidad que nuestra piel la castigara el sol. Allí, Argenis de nuevo inició su relato. Los días transcurrían y mi vida se tornaba insoportable. No podía salir, estaba secuestrada en una casa, me encontraba a punto de volverme loca. En muchas ocasiones insultaba a Octavio, le pedía que me devolviera mi libertad, que yo no había cometido ningún crimen, que merecía ser feliz, que quería volver a ver a mi familia, pero él estaba obsesionado conmigo y no quería verme lejos. En repetidas ocasiones me decía que yo iba a ser suya para siempre mientras él viviera. Pero una mañana, cuando Octavio salió muy temprano de la casa, especulé que ese pronóstico de vivir siempre junto a él no iba a ser cierto, ya que cuando desperté me encontré con la sorpresa de ver frente a mis ojos la copia de la llave de la casa sobre la mesa de noche. En ese instante culpé al licor y al trasnocho de tal descuido de Octavio, pues había llegado a la madrugada bastante ebrio. El descubrir la copia de la llave hizo que por mi mente pasaran diferentes estados de ánimo. Sentí alegría, miedo, ansiedad, hasta lloré, como hacía tiempos no lo hacía. Posteriormente me vestí, sin aún bañarme, y empecé a buscar algún dinero por toda la casa hasta que encontré algunas monedas. Precisamente las que necesitaba para pagar la carrera en el taxi hasta donde vivía mi mamá. Pero había una zozobra en mi ser que no me dejaba ser del todo feliz. El motivo en ese momento que no permitía desbordar mi felicidad era que Octavio se percatara de su olvido, lo que hizo apresurar mis acciones de fuga. Cogí entonces a mi hijo en brazos, a quien ni siquiera le había dado su desayuno, ya que solo pensaba en huir. Abrí la puerta que daba a la libertad. Respiré profundo y salí. Mi hijo en esos momentos lloró, intuyó tal vez mi miedo. Pasó un taxi, con desesperación le hice el pare estirando mi mano derecha. Con la izquierda sostenía a Juan Octavio y un pequeño maletín.
El taxi se detuvo y el señor quien lo conducía muy amablemente me ayudó a abrir la puerta. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, me preguntó. Por favor, necesito que me saque pronto de aquí y me lleve al barrio Bosa, al sur de Bogotá. Con mucho gusto, me dijo, algo confundido por la agitación que mostré. El recorrido desde donde yo vivía hasta el barrio donde vivía mi mamá me pareció eterno. Tan pronto arribamos al barrio que hacía casi 2 años no veía, recordé mi infancia y esto hizo que mis lágrimas ese día por segunda vez aparecieran. Por favor, deténgase aquí, le ordené sutilmente con la voz entrecortada. Paró en la esquina cerca de la casa de mi mamá. Me bajé, pagué la carrera y me sobraron algunas monedas. Le vi una sonrisa mientras le cancelaba. Le pareció muy gracioso que le pagara con monedas de baja denominación, pero su sonrisa se menguó al ver cómo emergían mis lágrimas. Hasta me llegó a preguntar, ¿le sucede algo, señora? Yo creo que lo del calificativo de señora fue por lo que me vio con el niño y supuso que yo era su mamá, porque solamente contaba con 15 años de edad en esos días. Entonces yo le dije, no me sucede nada, señor, es solo que estoy emocionada de volver a casa. Al bajar del automóvil, con mi brazo derecho sostenía a mi hijo, quien ya tenía 8 meses de nacido, y con mi mano izquierda llevaba el pequeño maletín que sostenía objetos indispensables para el niño y algunas prendas mías. Me paré en la esquina desde donde divisé completamente la casa de mi mamá. En ese momento me temblaron las piernas, sudé, tuve ansiedad, angustia, alegría y a la vez tristeza. Era una mezcla de muchos sentimientos porque no sabía la reacción que iba a tener mi mamá al verme. Crucé la calle y llegué hasta la puerta de entrada. La casa estaba aún intacta como había quedado aquel día de mi huida. El mismo color verde en las puertas de madera, el mismo color blanco en las paredes, las mismas chapas viejas. Parecía como si el tiempo se hubiera detenido allí esperándome. Y observando ese pasado que me traía tantos recuerdos, me llené de valor y me atreví a golpear 2 veces. «Ya voy», escuché la voz de mi mamá detrás de la puerta, y esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. «¿Quién es?», preguntó, y yo no era capaz de responder. «¿Quién es?», volvió a preguntar por segunda vez en tono más alto. «Soy yo, mamá, Argenis». La desbarajustada puerta fue abierta casi de inmediato. «¿Eres tú, Argenis?», recuerdo que me dijo, y estallando en llanto, yo solté el maletín que tenía en mi mano izquierda y me abracé con ella en un momento que pareció eterno, donde no hubo preguntas ni reclamos, únicamente se vivió un éxtasis de amor filial. Me ofreció entrar, su rostro era de asombro al observar a mi hijo, a quien también ya había abrazado en aquellos segundos de nuestro reencuentro. «Es tu nieto, mamá», le expliqué. Ella se sonrió con él y nos bendijo a los dos. Posteriormente me preguntó, «¿Dónde estaban, hija mía? ¿Dónde estaban?». «Porque nunca se comunicó con nosotros. Llegamos a pensar lo peor». Yo agaché la mirada y expresé, «Mamá, fue mi culpa». «No, hija», interrumpió y con sus manos me levantó el rostro. «Tal vez todos nosotros fuimos culpables de su partida. Soy consciente de que fuimos muy duros con usted». Detrás de esas conciliadoras palabras pude observar en ese instante una persona más humana. En el transcurso de nuestra charla me comentó que 6 meses después de mi desaparición, ella decidió ingresar a una congregación religiosa. «Durante toda mi vida he sido creyente y he pertenecido a la religión católica. Respeto mucho a las personas que siguen una doctrina diferente. Siempre he creído que hay muchas formas de encontrar a Dios. Por eso, en ese momento en que vi en mi mamá una mujer distinta, cambiada y espiritual, reflexioné sin tanto misticismo y le di el crédito justo a aquella nueva doctrina que la había cambiado para bien».
En aquel momento de confesiones mutuas no tuve otra opción que contarle toda la verdad. Mi mamá había aprendido a perdonar y no era difícil dialogar con ella. Al final, con una frase dejó ver su nuevo pensamiento. Hija, arriba está quien abajo mira. Sabia frase, pensé. Mamá y mi abuelo, le pregunté. ¿Él? En el expendio de carnes, como siempre, me respondió con esos ademanes que siempre la han acompañado en sus expresiones. Él, que dijo que todo esto, volvió a preguntar. Usted sabe que su abuelo es muy parco con sus sentimientos. Los primeros meses le dio muy duro, lo pude observar en su mirada y en su manera de actuar, pero con el tiempo se resignó. Pocas veces hablamos de este tema, se resignó. En realidad, pocas veces hablábamos de este tema. Le escuché decir en voz baja refiriéndose a usted, muchacha loca. Mamá, ¿él también pertenece a la congregación religiosa a la cual tú perteneces ahora? Seguía preguntando. No, hija. A pesar de mis constantes súplicas, él no ha querido asistir a nuestra iglesia. Pero usted sí debería acompañarnos. Como lo expresé antes, respeto mucho las creencias de la gente. Pero personalmente, a pesar de todo lo que me ha acontecido en mi vida, nunca he tenido la necesidad de encontrar a Cristo en otras congregaciones religiosas. Por eso le cambié el tema a mi mamá, al sentirme acosada por ella de seguir sus nuevas doctrinas, y le hice una nueva pregunta. ¿Y mi hermano Jorge, qué ha pasado con él? Él se casó. Tiene también un hijo hermoso y ha cambiado para bien significativamente. Dejó a sus antiguos amigos, ya no toma, no fuma y no le volví a escuchar ninguna grosería. También pertenece a nuestra congregación y con esa última acerbación volvió mi madre a repetir sus inclinaciones religiosas. Él vive cerca de aquí, a solo 5 cuadras, continuó mi mamá hablando de Jorge. Mañana, cuando usted haya descansado, vamos a visitarlo. Se pondrá muy contento de volver a verla, ya lo verá. En la noche llegó mi abuelo, quien también se sorprendió mucho al verme. Recuerdo que me abrazó con tal forma que nunca lo había hecho. De él tampoco recibí reproches y me supo escuchar, y fue entonces después de ese inusitivo encuentro con mi abuelo cuando me pregunté qué sería de mi vida si todo el afecto que estoy recibiendo ahora por parte de mi familia lo hubiera recibido cuando aún vivía en casa. Y concluí, tal vez mi vida y mi destino hubieran sido diferentes. Para mí fue impactante pasar de nuevo la noche en casa. Hacía mucho tiempo no dormía en la que fue por muchos años mi habitación. Todo me parecía extraño, aunque aún estuvieran las pocas muñecas que tuve en mi niñez y la pequeña cama rústica color madera que aún no había diezmado el constante comején que siempre en todos los muebles de madera se alojan. Todas las mañanas barríamos como consecuencia de aquella terrible plaga. El aserrín que caía al piso, la cama era la misma donde siempre dormí, refugiándome de mis temores, de los regaños, los maltratos. Hasta la almohada, el cubrelecho, las sábanas descoloridas y las cobijas seguían en aquel estrecho lugar que fue mi alcoba, donde también parecía que el tiempo no hubiera pasado. A la mañana siguiente me levanté muy temprano. Mi mamá aún dormía. Desde que me había ido de la casa ya no acompañaba a mi abuelo con tanta periodicidad al expendio de carnes como antes lo hacía. Solo lo ayudaba los fines de semana, por ser estos los días de mayor mercado. Juan Octavio había pasado la noche a mi lado, un poco intranquilo, había desconocido la casa al igual que mamá, también dormía. Mi abuelo, por supuesto, ya se había ido a trabajar. Desde las 4 de la mañana comenzaba su rutina diaria. Él era un hombre muy trabajador. Me dirigí a la cocina con tan pronto que me levanté y preparé el desayuno a mi hijo.
A él le gustaba despertar bien temprano en la mañana con un tetero bien calientico. Considero que he sido buena madre. Juan Octavio, en la actualidad, como lo dije antes, está prestando servicio militar obligatorio. Cada oportunidad que tengo lo visito. Estoy pendiente de él, de sus necesidades, le llevo lecturas, pasatiempos y dinero. Deseo que él tenga una vida llena de felicidad. Mi mamá al rato despertó y se sintió muy feliz de volverme a ver en la casa. Sus afectos maternales los expresó en todo momento. Ese día preparó para mí un desayuno apetitoso. Me hizo recordar de inmediato cuando alguno de nosotros cumplía años. Siempre fue costumbre, a pesar del ambiente hostil que se veía en la casa, que el desayuno para el festejado tenía que ser especial. 2 huevos, 2 arepas blancas, una taza rebosante de chocolate en pura leche y doble porción de pan con queso y mantequilla. Cruzamos algunas palabras mientras en el comedor compartíamos el desayuno y luego nos fuimos a la casa de mi hermano. Allí llegamos después de haber caminado las 5 cuadras que separaban las 2 casas. Golpeamos a la puerta y unos segundos más tarde salió una deslucida mujer con quien la naturaleza quedó en deuda. Era Elena Vázquez, la esposa de Jorge, quien saludó a mi mamá y muy cordialmente, sin saber quién era yo, también me saludó. Le presento a su cuñada Argenis y a su hijo Juan Octavio, dijo mi mamá. Elena, a pesar de su desaliñado físico, es una mujer encantadora que se alegró el conocer a 2 miembros de la familia de su esposo. Tan pronto mi mamá nos presentó, me dio un beso en la mejilla y le hizo una caricia en el rostro a mi hijo. Bueno, pero sigan, exclamó, invitándonos a ingresar a una modesta casa. Al entrar, me encontré con la sorpresa de ver en el piso de la sala a Camilo, el hijo de mi hermano, quien jugaba plácidamente con unos carritos plásticos. Aproveché entonces para acercármele y cariñosamente, en forma infantil, presentarle a su primo Juan Octavio. Después de conocer a mi sobrino, quien siguió jugando, y después de estar ya sentado en la sala compartiendo un café caliente, le pregunté a Elena, ¿dónde se encuentra Jorge? A lo cual ella respondió, él desde muy temprano se fue a trabajar en la gasolinería, donde se desempeña desde hace algunos meses como islero. ¿Como islero?, interrumpí confundida, asociando rápidamente en mi memoria el término de islero con isleño. Sí, como islero, así le llaman a su oficina. Él trabaja en una estación de servicio de la ciudad, en esos sitios específicos que se les denomina islas, a donde llegan las personas con sus carros para comprar combustible. Ah, ya, entiendo. ¿En qué trabaja mi hermano? ¿Y se demoró? ¿Y se demora en regresar?, pregunté de nuevo. Regresa en horas de la tarde, contestó convencida, dirigiéndose a la cocina. Después del agradable café con galletitas navideñas, donde hablamos de muchas cosas del pasado, Elena nos invitó al comedor, aludiendo que era mejor almorzar temprano, pues Jorge llegaba tarde a casa. Mi hermano llegó a eso de las 3 de la tarde. Había trabajado 8 horas continuas y podía descansar hasta el siguiente día. Elena nos pidió escondernos para darle una sorpresa y así lo hicimos. Tan pronto nos percatamos de su arrabio, hicimos la entrada triunfal. Como de costumbre, él saludó a su esposa. Hola, mi amor, Dios te bendiga. Ella, como siempre, le tenía su almuerzo servido y como era su usanza, se sentó muy cerca a acompañarlo y le hizo las preguntas rutinarias de cómo había transcurrido su día de trabajo. Hace días no me hablas de tu hermana Argenis, añadió Elena después de su inicial diálogo habitual. En aquel momento, Jorge hizo un ronco silencio acompañado de un gesto de extrañez al escucharla y luego dijo, tú sabes que me duele hablar de Argenis. Mejor no la recuerdo.
Además, nunca volvimos a saber de ella, no sabemos si aún vive. Personalmente fui muy rudo y déspota con mi hermana cuando vivíamos en la casa. Si tuviera la oportunidad de volverla a ver, le expresaría todo el amor que siento por ella y que gracias a Dios he descubierto ahora. Mientras Jorge hablaba, arrepentido, yo lloraba escuchándolo. Entonces Elena dijo: Jorge, te tengo una sorpresa que pondrá fin a tu sufrimiento. Argenis, Argenis, Elena me llamó en voz alta. Jorge volteó su cuerpo sin dejar de estar sentado hacia donde Elena dirigía su mirada, y su rostro se tornó pálido al verme. Se levantó de la silla de inmediato y me abrazó, atándome a su cuerpo casi sin compasión, demostrándome de esa manera efusiva su dicha de tenerme cerca. Esa conmoción afectiva la sentí con todos los integrantes de mi familia cuando me volvieron a ver. Me di cuenta que me amaron siempre, que el amor estuvo allí implícito en cada uno de ellos, que fue un amor entero y que lo que había acontecido en esos meses de ínfimas amarguras sirvió para sepultar ese amor mezquino y sin cuerpo que la convivencia hace visible. En esos días de expresiones tardías nació ese amor que se expresó cuando se cree que todo se ha perdido. Así transcurrieron varios días en casa de mi mamá, días en los que vislumbré un futuro mejor, en los que pude soñar y ser feliz, pero había algo que no me dejaba en paz, y era el pensamiento que estaba haciendo Octavio. Ese pensamiento que me decía: ¿qué estará haciendo Octavio? ¿Qué estará haciendo? Él fue mi pesadilla siempre. Me asustaba pensar que tal vez él no estaba escatimando esfuerzos para encontrarme. Yo me había convertido en su obsesión desde que me hizo su mujer. Me tranquilizaba un poco saber que ignoraba dónde vivía mi familia. Nunca le di la dirección de mi casa, ni siquiera cuando lo visitaba clandestinamente. Él solo sabía que era un barrio cualquiera del sur de Bogotá. Pero el sur de Bogotá es bastante grande y esa premisa era un alivio para mí. Un sábado en la mañana, mi mamá se fue para el expendio de carnes con mi abuelo a trabajar. Yo me quedé en la casa porque voluntariamente me había ofrecido para hacer el almuerzo ese día. Eran eso de las 11 del día cuando escuché golpear en la puerta. Especulé que era mi mamá, que había regresado temprano. Pero al abrirla me encontré con un revólver apuntándome justo en la frente. Era Octavio, quien en un tono desafiante me habló. ¿Pensó que se iba a escapar de mí? Nos vamos ya, hija de perra. Así me trató, con impresuros vulgarmente adjetivos, y siguió hablándome de manera amenazante. Si no lo haces, le pego un tiro en este mismo instante, gran desgraciada. A pesar de mi palidez por el miedo, tomé valor y llegué a decirle: pues hágale, máteme, no me importa, prefiero morir ahora y aquí mismo que seguir soportando de nuevo el encierro al que me ha sometido siempre. Maldito, maldito, déjeme la vida en paz de una vez. Octavio me vio tan decidida que no le quedó otra opción que la de intimidarme amenazándome con matar a toda mi familia. Entonces vociferó: ah, ¿está muy decidida? Ja, piénselo muy bien y mejor tragues esas estúpidas palabras. Si no sale conmigo ya de esta casa, acabó con todo lo que hay en este lugar y mató a toda su maldita familia sin compasión. Él sabía dónde trabajaba mi abuelo y mi hermano, lo había averiguado todo y no era justo poner en peligro a toda mi familia en las bandas de secuestradores que consiguió información muy fácil. Son organizaciones delictivas, tienen redes de informantes. Fue por eso que no le quedó nada difícil encontrarnos en tan solo 15 días de intensa búsqueda. Me sentí amedrentada sin salida y con solo una opción, la de irme de nuevo con ese demonio y así evitar una tragedia. Sabía lo que Octavio era capaz de hacer. Él era un ser malo y su obsesión por mí lo haría cometer cualquier locura.
Regresé con Octavio y mi hijo a otra casa que ya no era la misma de la cual había escapado. Esa mañana, cuando la vida me dio esa efímera posibilidad de libertad y todo volvió a ser igual, otra vez en una nueva casa, otra